Ay, amigos, ya había grabado este video y se borró, pero lo voy a volver a grabar igual como ahorita. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa Colombia. Hoy vamos a hablar de la ley de financiamiento, alias la reforma tributaria. Hemos visto muchos titulares, muchas cosas, lo del IVA del 18% nos tiene escandalizados y yo quiero contarles un poco esto que implica, qué significa, por qué se hace, etc. Lo primero que hay que decir es que por lo general nosotros escuchamos impuestos y pensamos, mejor dicho, pensamos que es algo terrorífico, terrible, tenaz, pero no es así. Resulta que el Estado tiene que garantizar unos derechos, ¿cierto? El Estado tiene que garantizar la salud, el Estado tiene que garantizar la educación, el transporte, la alimentación digna, no sé, el acueducto, muchas cosas. Entonces el Estado tiene varias fuentes de donde puede sacar la plática para hacer esas cositas, pero la principal o una de las principales deberían ser los impuestos. Los impuestos son lo que nosotros como ciudadanos le pagamos al Estado para que el Estado nos garantice educación, salud, etc, etc, etc. ¿Por qué? Porque es algo lógico, porque digamos que uno no dice, como dicen las mamás, la plata no crece en los árboles, y si nosotros queremos que nos garanticen educación, salud, bla, 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 tiene que haber plata de algún lado, y eso se saca de los impuestos. Y muchos de nosotros, muchas veces yo he escuchado que dicen, claro, pero es que vea, en Finlandia, ahí, en Suecia, en Suiza, en no sé dónde, hay educación gratuita, hay transporte público gratuito, hay salud gratuita, uno entra al hospital y uno lo atiende, no paga nada, bla, 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 bla. Sí, pero en esos países los ciudadanos pagan casi, en algunos países alcanzan a pagar casi entre 50% y 60% de sus ingresos. Imagínense que usted gana 1.000.000 de pesos y solo le queden 400.000 porque 600.000 se los tiene que pagar el gobierno. ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso? Entonces, obvio, hay educación gratis, salud gratis, todo gratis, porque ellos dan un montón de impuestos. Ahora, el otro problema es que allá, o bueno, el problema que tenemos nosotros es que allá no se lo roban. En Colombia, cada año nos roban 50 billones de pesos por corrupción. 50 billones. ¿Ustedes se imaginan todo lo que el gobierno y el Estado podría hacer con 50 billones extra al año? Yo sé, yo entiendo que muchas personas odian los impuestos, pero el problema no son los impuestos, el problema son los corruptos. Ya uno de los mandatos, que es el de disminución de salarios a los congresistas, ya se tumbó. Entonces como que uno queda como... Pero hay otra cosa que les quiero explicar de los impuestos. Resulta, pasa y acontece que en la era Santos, pues ustedes saben que hubo todo este escándalo porque él se comprometió, firmó en piedra que no iba a subir los impuestos y los terminó subiendo. Como mentiroso, castrochavista. Mentiroso, castrochavista. Pero yo no soy santista, pero les voy a explicar una cosa. Resulta que cuando estaba Santos pasó una cosa y es una crisis, una mini crisis del petróleo. El petróleo, hagan de cuenta que los países que vendemos petróleo es como si nosotros vendiéramos 5 naranjas, ¿cierto? Nosotros vivimos de las naranjas y siempre vendemos 5 naranjas. 3 se la vendemos a Don Azul, una se la vendemos a Don Rojo y otra se la vendemos a Don Verde. Siempre vendemos las 5 naranjas, siempre, siempre, siempre. Pero resulta que de la nada, un día, Don Azul llega y nos dice, ¿sabe qué? Yo ya no le voy a comprar naranjas porque resulta que planté un árbol de naranjas en mi casa, entonces ya no necesito naranjas, muchas gracias. Ya no vendo 5, sino solo 2, la de Don Verde y la de Don Rojo. Entonces yo digo, oh my god, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué pasa? Que ya todo el mundo tiene a quien comprarle naranjas. Y si no tiene a quien comprarlas, pues ellos mismos tienen su árbol de naranjas. Entonces nadie me va a comprar esas 3 naranjas. ¿Qué va a pasar? Que yo igual voy a generar esas 5 naranjas, se me van a quedar esas 3 por cada vez que produzca y voy a empezar a tener reservas de naranjas. ¿Eso qué pasa? Que tengo muchas naranjas, como tengo un montón y solo 2 personas me las compran, no 5, me toca bajar el precio a ver si de pronto alguien me las compra, pero nadie me las compra porque con el petróleo no pasa así. Con el petróleo ya lo que no le vendiste al mismo de siempre ya no lo vendiste, ¿cierto? Eso pasó con el petróleo. Toca bajar los precios, a uno se le queda un montón de producto y pues uno cuando baja los precios, cuando ya no vende algo a 1.000 sino a 500, pues recibe mucha menos plata,
¿cierto? Todos los países que no solo producimos petróleo, sino que dependemos del petróleo, pues entramos como en una recesión económica, es decir, se nos empezaron a quedar reservas, el precio cayó, el precio del barril cayó, y eso generó que nosotros recibiéramos menos platica. Una de las fuentes de ingresos son los impuestos, pero no es la única. Y nosotros somos un país que depende de las reservas o pues de la venta del petróleo. Y cuando nos compran menos, pues uno ¿qué hace? Si usted se queda sin trabajo y tiene un apartamento arrendado y le puede subir de 300.000 a 500.000, pues usted le sube. Entonces, el gobierno lo que hizo fue subir impuestos. No fue castrochavismo, no fue para entregárselos a las FARC, fue algo necesario porque pues no había plata, entonces tocó sacar de acá. Pero uno como presidente puede escoger de dónde sacar, uno puede escoger a quién ponerle impuestos, uno puede escoger a qué ponerle impuestos. Hay impuestos que son nacionales y hay impuestos que son locales. El ejecutivo son los alcaldes y los gobernadores. Ellos pueden decidir algunos impuestos que son de los municipios. Pero a nivel nacional uno puede decidir. Resulta que llegó el gobierno Duque y se dio cuenta que estábamos recibiendo menos rentas por el petróleo y como dependemos del petróleo y no hemos querido pasar a otras fuentes alternativas, entonces pues toca sacar plata de alguna parte. ¿De dónde se saca plata? De los impuestos. Entonces este fue otro que en campaña llegó y dijo, ay no vamos a subir impuestos, menos impuestos, más equidad, lo que sea. Y hoy está subiendo un montón de impuestos. ¿Y a qué le subió? Nada más y nada menos que a la canasta básica familiar. ¿Eso qué quiere decir? Si esta ley de financiamiento pasa como está, el 80% de la canasta familiar va a tener un impuesto de 18%. ¿Qué es la canasta familiar? El arroz, el pollo, la papa, el pescado, las carnes rojas, las frutas y las hortalizas, mejor dicho, casi todo lo que uno come en un almuerzo colombiano normal, casero, corrientazo, va a tener un impuesto del 18%. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted compra una papa y la papa vale 1.000, entonces le van a cobrar el 18% más, es decir, 180 pesos. Entonces la papa le va a quedar costando 1.180 pesos, o sea 1.200, porque a uno no le cobran los 80, ¿sí o no? 1.200 y eso se le va al gobierno para hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el problema? Esto va a afectar sobre todo a la clase media y a la clase baja. ¿Por qué a la clase baja? Se supone, y una de las banderas de esta ley es que eso se le va a devolver a los pobres. Entonces al decil 1, 2 y 3 se le va a devolver una parte del IVA. Sí, pero solo el decil 1, que es el más bajo, se le va a devolver más de lo que pagó. Al decil 2 y al decil 3 no, se le devuelve pero no más de lo que pagó. Entonces igual van a quedar perdiendo. Ahora, por algo son las clases más bajas, porque tienen menos dinero, no es porque sean menos chéveres, es porque tienen menos dinero. Entonces igual así les devuelvan, si les devuelven menos, pues les va a tocar pagar más de lo que no tienen. Entonces pues igual les va a afectar. A la clase media, porque la clase media tiene que pagar más por lo que compra y nadie le va a devolver nada. Entonces la clase media tiene justo lo que va a gastar y ahora le toca pagar más. Entonces le va a tocar comprar menos porque cuesta más plata lo que compras. Además, porque va a haber una disminución al impuesto de renta a las empresas. Entonces, esto es bueno. No hay que decir, claro, esos ricos no les hacen nada. No, eso es bueno porque si las empresas tienen menos impuestos, pues vienen más empresas, ¿cierto? Vienen más empresas porque dicen es más barato hacer empresas. Bueno, para las empresas es bueno y eso es bueno para la economía. Pero el problema es cuando uno beneficia a los que más tienen y le da aquí en la yugular a los que menos tienen. Uno puede escoger perfectamente de dónde sacar la plática y muchas veces no graban algunos sectores porque son los que financian las campañas políticas. Esto es solo una parte de la ley de financiamiento y recuerden que hasta ahora es solo una propuesta de ley, no es que ya mañana le van a empezar a cobrar, no, todavía está en el Congreso, tiene que pasar un trámite, tiene que ser ley. Pero pues vamos a ver si esto en el Congreso cómo pega, cómo los congresistas deciden actuar con sus votantes, o si prefieren, no sé qué vaya a pasar. El caso es que hasta ahora es una propuesta, si queda ley ahí sí prepárense porque nos va a tocar pagar más IVA. Eso es todo por el capítulo de hoy. Esto no es toda la ley de financiamiento y un montón de cosas más, pero pues es algo que está como en la agenda y quería como explicar. Yo solo quiero decir en serio, los impuestos no son malos, el problema es que acá se los roban y que
yo digo que hay muchas otras cosas que uno podría ponerle el impuesto y no lo hacen porque no quieren afectar ni sus bolsillos ni los intereses de los que los pusieron allá, y eso no está bien, porque uno debe pensar, uno como gobernante debe pensar en el país, no, estos votaron por mí, entonces los va a favorecer y estos no, entonces que se jodan. No, uno tiene que pensar en todos. Esto fue todo por el capítulo de Piensa Colombia. Si les gustó pueden darle like, claro que sí, suscríbanse, comenten qué más videos quieren ver. Y recuerden que pueden escribir columnas de opinión en Piensa Colombia si ustedes quieren opinar sobre este tema o sobre cualquier otro tema de la actualidad colombiana, y lo van a hacer con respeto y con argumentos. Entonces escriban su columna aquí en opina@piensacolombia.com y nos vemos en otro capítulo de Piensa Colombia. Bye.